dormido. Corre un poquito. Lo que necesita el cuerpo Correte un poquito para para, bien, por ejemplo, comer es una actividad sí, física. vale. Digerir la comida es una actividad física. Es un gasto energético adicional que no necesita el cuerpo para funcionar. Eso es lo que se llama el metabolismo basal. Existen diferentes aproximaciones, fórmulas y teorías al cálculo del metabolismo basal. Vamos a ver, en fotocopiar hay varios documentos, van a ver. De esos documentos van a ver que entre todos los documentos va a variar la fórmula del metabolismo basal. Si están muy despachados o alguien quiere, haga todas las fórmulas que vea del metabolismo basal, su metabolismo basal, y va a ver que en promedio no varía más de 100 o 200 kilocalorías. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquiera de las que usted haga le va a dar casi lo mismo. ¿Listo? La que usted aprenda más fácil. ¿Qué características hay en esto, muchachos? ¿De qué va a depender el metabolismo basal? Del peso, la estatura y la edad. ¿Por qué? Porque dependiendo de eso, va a necesitar más energía. Primero, la gran diferencia grande Superficie corporal. es el sexo. Si usted es hombre o es mujer, su metabolismo basal va a ser diferente. ¿Por qué? Estímulos hormonales, proporción de grasa acumulada, unos tienen ovarios, los otros tienen testículos. Listo. Son diferentes órganos, como son diferentes órganos, son diferentes células. Si son diferentes células, la energía que necesitan es difícil. Por eso hay una fórmula para los hombres y hay una fórmula para las mujeres. Listo. Primera característica del metabolismo basal. Está determinado por el sexo. Segunda característica, el peso. ¿Por qué el peso? Dependiendo del peso, usted va a tener más o menos células, el cuerpo va a necesitar moverse de cierta forma. Superficie corporal. En última nos referimos a qué? Superficie corporal. La misma razón para la talla. Hay algunas fórmulas que en vez de poner peso y talla, tienen un cálculo por área corporal. El área corporal es la relación entre el peso y la talla. No, el área corporal, muy diferente. ¿Listo? Segundo factor que modifica el área corporal. Y el área corporal está determinado por peso y talla. La tercera característica que puede modificar el metabolismo basal es la edad. Los viejitos van a tener un metabolismo mucho más bajito que los adultos. ¿Listo? Y los niños van a tener un metabolismo más acelerado que los adultos. Por eso es que yo resto la edad. Porque a medida que aumenta la edad, el metabolismo disminuye. Mientras que a medida que aumenta el peso, el metabolismo aumenta. A medida que aumenta la talla, el metabolismo aumenta. ¿Listo? Esta es una de las preguntas del final. ¿Las calorías por cuánto? Explique por qué en esta fórmula está el menos en la edad. ¿Por qué? Porque a mayor edad el metabolismo disminuye, por lo tanto yo tengo que restar. ¿Qué son estos números que aparecen acá? Son lo que nosotros llamamos constantes o promedios en una ecuación. ¿Qué quiere decir eso? Que el metabolismo de un hombre por cada kilogramo de peso varía aproximadamente en 13.751 kilocalorías. Por cada centímetro, alrededor de 5. Y por cada año de vida, disminuye alrededor de 6.7. ¿Queda claro eso, muchachos? ¿Qué significa la fórmula? Más que ustedes sepan cómo calcular esto, a mí me interesa
que ustedes entiendan de dónde sale eso y cuál es la utilidad de ello. Si yo necesito hacer mi cálculo de superficie corporal o de mi metabolismo basal, entro a Google, pongo metabolismo basal, ahí me va a pedir el peso, la talla y la edad. Su metabolismo basal es tanto. Muy fácil, muy bueno, sí, yo lo calculo. Pero ¿de dónde viene? ¿Por qué pide esas tres cosas? Es lo que necesito que ustedes sepan. ¿Listo? Por eso hay dos fórmulas, porque el sexo es una de las variables que me modifican la edad, porque a mayor área de superficie, mayor metabolismo, entonces peso y talla van a aumentar, y la edad me disminuye el metabolismo, por eso resta. Pues ya he buscado otra fórmula así, pues, pues disminuir un poquitico los números. Cambien uno que otro de esas convenciones, dependiendo si es más Pero era esa medios, misma edad para que el- medí. Listo, pero son básicamente No, el peso es la constante variación por kilogramo, ¿ok? en kilogramos. Es decir, lo que varía en kilocalorías del metabolismo basal por cada kilo Las que yo calorías por peso. cuánto. Esas son las kilocalorías que varían por kilogramo de peso. Por cada kilogramo, o por cada centímetro, o por cada año. Por 9. ¿Qué habría que hacer en el primer punto? Simplemente ponga su peso aquí, ponga su talla aquí, talla en centímetros. 1 metro son 100 centímetros. Más los centímetros. Listo, más centímetros. Entonces, si yo peso 1.50, ¿cuánto? 150 centímetros. Unos 150. ¿Listo? No, 150. Si yo mido 1,78, ¿cuánto es en centímetros? 178. Listo. Pongo la edad y ya está. Están esperando. Se pone la edad y ya le quedó. Multiplica, divide y resta, suma. Acuérdense que por ecuaciones, matemática básica, siempre resuelvo los paréntesis. Y después de que resuelvo los paréntesis, sumo los totales. Esto a cada uno de ustedes le debe dar aproximadamente entre 1000 y 2000 kilocalorías. Ahí me la dijeron, está A todos los que les dio millones, eso equivaldría a que tuviéramos que meter, o sea, nuclear por alguna de esas cavidades para que le dé la suficiente energía para que tu cuerpo funcione cáncer. Hazla. A mí me salió. ¿Cuánto? De este medio. 1304. ¿Tiene que? ¿De dónde sale este número? Dame un break. ¿Este salió de qué? De la variación por cada kilogramo de peso. ¿Este sale de qué? Por cada centímetro de talla. ¿Este sale de qué? No, claro. ¿Y este de dónde diablos sale? Del promedio. ¿Cuál de los medios va a ser primero? El sexo. Es la cantidad de kilocalorías que requiere el metabolismo de la mujer. Miren que la mujer, por los ovarios, por la carga hormonal, de base gasta muchas más kilocalorías que el hombre. Ay, sí. Pero la variación por el peso, No son más la ya. variación por la talla y la variación por la edad es menor. La mujer de entrada ya viene gastando más kilocalorías, pero esas kilocalorías se mantienen en la edad. Los carbohidratos. ¿De dónde viene el principio? El sexo. Propiedad o proporción de la modificación metabólica
por el sexo. Miren que las mujeres de entrada, de fábrica, vienen con un mayor gasto calórico que los hombres. Pero miren algo, a medida que van creciendo, el peso, la talla y la edad no modifica tanto el consumo calórico. Miren que el hombre es por cada kilo alrededor de 14 kilocalorías, mientras que una mujer por cada kilo son 9 kilocalorías. El hombre 5 kilocalorías que necesita de más por cada centímetro. Miren la mujer, 2 redondeadas. ¿Listo? Y miren la edad, que no les baja tanto, no les disminuye. Obviamente, si no les aumenta, no les va a disminuir tanto con la edad. Es necesario colocar, por ejemplo, la partecita 66.47. Claro, esta fórmula la puede redondear a qué? 66. 66. Eso es lo que yo decía. 14 por Eso, profe. más 5 por la talla. Ah, está mejorado. Menos 7 por la edad. Ah, regala como profe, ¿usted puede hacerlo así como usted lo hizo? 1700. Carbohidratos porque O redondea aquí o redondea al final. Muchachos, por favor, rápido, efectivo, necesito que revisen bien pilas, talla en centímetros y cada uno lo haga para que veamos una cosa. A mí me da 1725. preguntando a mí. ¿Cuánto? 2000. ¿No tiene malo la pollito o qué? No, marica, sino que no tiene malo Entre la 1000 flaca. y 1100. Tanto en la mano. Ah, pero me no. 1000 y 1100. Es que no me da, weón. ¿Cuánto les dio entre 1100 y 1200? 1200 y 1300. 1200 y 1300. 1200 y 1300. Tú. No, se tiene 1300 y 1400. 1300 y 1400. 1, 2, 3. Bueno, sos pero mal. 1200 y 1500. 1500 y 1600. 1789. 1600 y 1700. Ah, no. Julián, usted no, usted dice 1700 y 1800. Yo 1806. 1800 y 1900. 1900 y 2000. ¿Quién no lo ha hecho falta en esta estadística? Miren algo, muchachos. ¿Por qué? Si yo les estoy diciendo que si yo les estoy diciendo que la mujer de entrada tiene mayor gasto metabólico, Ya acabó la clase. ¿por qué las 4 mujeres que hay en el grupo nos dieron en los más bajitos? No por la edad, puede ser. No. Muchachos, pilas. Pilas que este es el tipo de análisis y estas son las preguntas que Por la fórmula, no, fíjense que yo en el final les voy a poner la fórmula y calcúlelo y una pregunta. Le doy la fórmula, le pongo el cálculo del paciente y este es el tipo de preguntas que le empiezo a hacer. Puro análisis, de que ustedes entiendan esto. ¿Por qué las mujeres, si decimos que tienen mayor gasto de entrada? Ella dice, por la edad aumenta o me disminuye.
me disminuye. Entonces, para poder justificar que las mujeres de este grupo tienen un menor metabolismo por la edad, ¿cómo tendría que ser? Vieja. ¿Listo? Entonces, Entonces, ¿será por la edad? No, por el peso. Sí. ¿Por qué por el peso? Porque generalmente pesan más, menos. Menos. Pero además, ¿qué otra característica puede influir? La talla. Son bajitas. Son más pequeñas que si hacemos el promedio de la estatura de todos. No, pero el promedio de la estatura de los hombres vas a estar uno solamente ese factor. Solamente esos factores. Solamente esos factores. La talla. Solamente peso y la talla. Pero el sexo apunta a que tendría más. A que ¿Y la edad qué? por cada kilogramo es menor Miren la diferencia. lo mismo por cada ¿En centímetro. cuáles se ve más marcada la diferencia entre estas y estas? En el peso. Miren que en el peso la diferencia son casi de 9 a 14, son casi 5. Pues yo me equivoqué. Está en 1823. Le iba a decir este man porque está por allá abajo. ¿Cuánto? 1823. 1823. Y es increíble. No, es que era muy Sí, somos porque para de todo. Y en el amor todos se equivocan. ¿Eso cuánto mide? Entonces miren, la edad entonces lo descartamos desde un factor. ¿Cuánto mide yo? Sí. ¿Cuántos años tienes? 19, 20, 17. El promedio de ellas da 18 años. Levanten la mano los hombres que tengan 19 años o más. 22 o más. Por supuesto, yo sí. Dame más de 100 días. Los hombres. Más de 19. ¿Qué quiere decir eso? Miren el otro factor que está incidiendo en que las mujeres estén acá, que son más jóvenes. Y si son más jóvenes, ¿qué va a pasar con esta resta? No, disminuye. Va a disminuir. Y entonces, va a bajar el estado. ¿Listos? Aquí uno de los factores, la edad pesa mucho. Casi no. ¿Cuáles son los factores principales para que en este grupo las mujeres estén en el de allá? Más diferencia. Que el área, la proporción de área corporal de ellas es mucho más diferente que el de los hombres. Porque somos delgadas y bajitas. Exacto. Si aquí tuviéramos unas viejas de europeas de 2 metros, ve, ya no volvió. No, y yo estaba aquí, muchachos, esta cosa. Listo, ahora por favor, Dijeron que la rotaron. los que están en estos grupos, ¿quiénes eran? En el 900. Los dos. ¿Cuál? En el 800, 900. En 1800 a 2000. A los más grandes. 1700 hacia arriba. La mamá. Mírenlo. Yo tengo 18 años. Pero yo no estoy más grande. Estos muchachos, los que estén acá, gastan más energía solo por respirar. Ya son poquitos. Por eso necesitan consumir más alimentos para compensar eso. Es que entre más altura, más vulnerables. ¿Listo? Alguien muy gordo, eso es muy importante. Muchachos, eso es muy importante. Alguien muy gordo, por ejemplo, va a tener
un gasto o una energía basal muy alta por el peso. Si es gordo y bajito, compensa. O si es bien alto y bien gordo, va a tener un gasto metabólico muy alto. Primero, eso explica por qué el cuerpo es uno de los factores por los que el cuerpo le pide comida. Y segundo, y es lo que explica que aún en ese tipo de personas usted no puede hacer dietas restrictivas extremas. Porque si usted no le da a él con qué le funciona el cuerpo, o sea que la mujer no me está entrando. Profe, Profe, y si es alto y delgado y come, lo vimos la clase pasada. ¿Cuánto de eso se pierde en la digestión? ¿Cuánto de eso se pierde en la digestión? ¿Qué porcentaje de los carbohidratos se robaba el intestino? ¿qué porcentaje de carbohidratos se roban? 50%. O sea que si usted al día se come 1000 kilocalorías producto de los carbohidratos, el intestino le está robando 500. Solo 500 y ya. O sea, de entrada ya tiene una vacunada de 500. Está vacunando cada 8 días. Puta vacuna. ¿Cuánto se le roba de las grasas? ¿Cuánto se le roba de los carbohidratos, de las proteínas? Lípidos, aproximadamente 40 es el que se aprovecha. Y eso no Es decir, que si usted al día tiene una dieta, que era el cálculo que tenían que hacer, y por eso les decían no lo calculen, calculen alimento por alimento. Si al día tiene una dieta de más o menos 3000 kilocalorías, 2000 de carbohidratos y 500 de lípidos o 600 de lípidos y 400 de proteína, de entrada al intestino le está robando 1000 de los carbohidratos. Entonces usted ya solo le quedan 1000. De las grasas solo el 40%, o sea que de 600 le están entrando 240, 1240. Y la proteína más o menos pasa casi todo y hay un porcentaje mínimo de degradación. Digámosle que los 4% absorban 3, usted se está alimentando con 1540 kilocalorías. De 3000 que se gastó. ¿Cómo? Y dependiendo de quién es, puede ser 2000, 3000. Pero solamente para el estado basal. Solo para el estado basal. Miren el estado basal, entonces acá. Lo que os decías, pero es que entonces a mí me está reventando la comida. ¿Qué pasa? La proteína pesa más que la grasa. Esa gente que es, por ejemplo, flaquita, hay gente que es demasiadamente guapo, Porque la grasa pesa mucho más que esos gordos extremadamente. ¿Por qué? Porque la proteína se condensa más y pesa más. ¿Qué quiere decir eso? Que el metabolismo basal de una persona musculosa, solo de base, ya va a ser mucho más alto. Hay que es más complicado que recoja los enterocitos, carbohidratos, lípidos los lípidos. ¿Qué es lo más enredado? Los lípidos. ¿Por qué los lípidos? Pásale Los carbohidratos, los lípidos van. No, pero los lípidos. Sí, los carbohidratos. Los lípidos, porque es el problema que los absorban los enterocitos. Porque van por la mitad y no los están tocando. Porque no pasa ni por la milasa de la saliva ni por Entonces necesito, exacto, pero el lípido, el problema no es que Yo sé. lo coja, sino que el problema del lípido es que va por un lugar donde no hay enterocitos. Hasta que llegan las sales biliares y los llevan a la pared. la pared de fondo. Sí. Generalmente, en el estómago están las células gástricas. ¿Listo? Y ya en toda la parte del duodeno y el yuno intestino están los enterocitos. Claro, esta fórmula. Esa es la primera parte de la dieta. La fórmula. Listo. Lo primero que yo tengo que hacer al hablar de nutrición y de deporte es poder estimar si un deportista o una persona tiene una ingesta adecuada de alimentos para poder proveerle la energía que va a necesitar. ¿Cuál es la energía que él va a necesitar? Dos básicas: el metabolismo basal y la actividad física. ¿Listo? Adelante, compañeros. Que ese será el tema de la próxima clase. ¿Listo? Básicamente, muchachos, cuando yo hago esa estimación, ¿a partir de qué se obtienen los nutrientes? ¿O a partir de qué se obtiene la energía?
ahí las 10. La siguiente estimación que yo tengo que hacer, luego de saber cuánta energía mínima necesita una persona para funcionar, es calcular cuánta energía está consumiendo para poder establecer dos posibles estados. O la persona está en un déficit básico o la persona está en un exceso. ¿Qué pasa? Cuando están en un exceso, yo entraría a valorar la actividad física. Pero el país más tiene exceso de Estados Unidos. Generalmente, y eso que es muy variable, lo que pasa es que Estados Unidos siempre muestran el gordo, pero siempre muestran los gordos de Miami. Y el gordo de Miami no tiene nada que ver con el del resto de Estados Unidos. Usted en Nueva York no ve gente gorda. No vea en Texas, en pantalones de En camiseta. Nueva York la gente se va para el trabajo elegante con su traje, llega al trabajo, sale del trabajo, en la puerta de la oficina, le quitan los zapatos, le pone sus tenisitos y a caminar media hora, 1 hora, 2 horas hasta la casa. Usted ve la gente replay, el señor que nota que está bajando del metro. Yo en Nueva York me encontré al de Maroon 5 en el metro. ¿De quién? ¿De quién? De Maroon 5. Una picture. Ese es el conjunto. Mío, mío, salsa mío. Maroon 5, Busquen. Busquen. Profe, le pediste la torre. Le pediste la torre. No, ya. no, No, son cuenta, ya que contactos. me cuente y las de ley se dieron cuenta y ya era como. Carlos, no las cosas inspirarán de todas las mujeres. Sí, sí, espérense y verá que vean la foto. Ah, que uno me aburrido. Pilas pues. Y en el metro. Entonces, dependiendo de esos consumos, yo voy a estimular la parte básica. ¿Listo? Claro esto. ¿Cómo se calcula? ¿Qué se estima? ¿Y qué se sabe? ¿Cómo voy a calcular yo la dieta, muchachos? Para el cálculo de la energía que está consumiendo una persona, yo tengo que mirar El metabolismo. varios factores. ¿Cuál es el primer factor? ¿Qué come? Y al decir ¿qué come? Yo lo que tengo que saber es alimento por alimento. Horas. El pan provee energía. Sí. ¿A través de qué? Carbohidratos. Solo carbohidratos. Sí. Solo Si está carbohidratos. frito, sí. Y si tú al pan le echas mantequilla. Ah, pues es diferente. Pero tengo panza. Y cuando hacen el pan no le echan grasa. ¿Cómo se hace la masa del pan? Con mantequilla. Huevos, harina, levadura. ¿Entiendes o no tiene grasa un pan? Tampoco. Entonces cuando yo digo ¿qué come? ¿Usted qué come al desayuno? Y a mí me dicen arroz con huevo. Les voy a poner el mío para que sea más fácil. Del desayuno, no les pongo el de la media mañana porque cambia. Pero mi desayuno es pan o galleta. 3 galletitas, me imagino. Cuando usted lanza a las 4:30 de la mañana y desayuna a las 4:30 de la mañana, no le entra nada. Profe, si le entra, si entra. Si entra. Si entra. Meta la arepa y carne, meta la arepa, meta el arroz. La única vez que comía la mañana, En el de las 3 de la mañana los llamaban a uno, bueno, váyase a la merienda, y llegaba uno 3 de la mañana, después de estar toda la noche en turno, y le servían frijoles. No, hombre, no, calentado, yo todavía que lo comía. Es más, a mí me levantaron el hambre. Claro, con ¿Cómo? A mí me levantaron el hambre. Espérense hasta el final del mes, yo les dije al final del mes, les mostré el antes y después. Porque al final fue. ¿Cómo? Porque ya pierden el respeto. Entonces. Lo poquito que queda. Hace 8 años la cosa que Está muy humilde, profe. Muchachos, ya los después de pánico. Estaba asustado. ¿Qué tengo que determinar yo de estas dos cosas? ¿Cuál es el componente nutricional?
para poder determinar qué es lo que me va a aportar. El pan de qué está compuesto, principalmente diríamos que un 99% de Carbohidratos. carbohidratos. Y digamos que un 1% Líquido. de líquidos. Hay una muy baja probabilidad de usted encontrar proteína en un pan. Le cayó una mosca, No, y eso pasa. Eso pasa. Y un moco. Una bacteria. ¿Listo? ¿Qué contiene el jugo? No es si el pan tiene que Azúcar. Carbohidratos. Ya sería pan, quesito. Vamos a cantarle el ejemplo de lo que quiere el profe. Pan con queso. Pues los que ya vienen con queso, que no pan de queso. Ustedes están fumando el revolucionó eso. Ahí está el pan de queso. Sí. Me va a variar, la pregunta es, ¿me va a variar el aporte calórico? Eso. Sí, pero muy poquito. Pilas, muchachos, esta es típica pregunta de un parcial. Si yo me como 100 gramos de pan, o yo me como 100 gramos de un pan que tiene queso, ¿me va a variar el aporte calórico? No, ¿por qué no me va a modificar? Porque el rendimiento calórico es de 4 kilocalorías para los carbohidratos y de 4 kilocalorías para la proteína. En últimas va a sumar igual. Tenés punto extra para el final. Déjame acordarme. Cosio, apellido Cosio. ¿Listo? Primera característica, ¿qué come? Segunda pregunta, ¿cuál es el componente nutricional de lo que come? Y la tercera pregunta, Vos inventando es ahí. lo que decía el compañero, ¿cuál es el aporte calórico de esos nutrientes? Para cada alimento, cuando yo estoy haciendo una estimación del gasto energético o del consumo energético en este caso, yo tengo que tomar cada alimento, llámese arroz La primera comunidad. o pan de queso. Yo digo, yo me comí un pan de queso que pesaba 100 gramos. 100 gramos de pan de queso. Carbohidratos, 400. Esos 100 gramos de pan de queso van a tener 98 gramos de harina o de carbohidratos. ¿Listo? 1 gramo de grasa o de líquidos. Ay, me cayó una granada. Y 1 gramo de proteína. Pues, si es que el queso que le echan a eso alcanza a sumir 1 gramo. No, ya hay unos quesos como eso sí. Yo ya sé que como, cuánto comió fue y la información nutricional de lo que comió. 405. ¿Qué es lo que tengo que calcular ahora? El aporte calórico. 405 Si yo sé que calorías. 1 gramo de carbohidratos Son 4. me aporta 4 kilocalorías. 198 gramos, ¿cuánto me aporta? 392. 98 por 4. 300. 92. Uy, punto. Dame, ahorita. Fuera como. Me acuerdo cómo me llamo. No te lo rebajo.
392 ¿qué? Kilocalorías. Listo. A costa de los carbohidratos. Pero además, estamos comiendo lípidos. 9. ¿Cuánto aportan los lípidos? 405 kilocalorías. ¿Y cuánto aportan las proteínas? 4 kilocalorías. 405. En total, ¿cuántas kilocalorías me da un pan de queso? Bo. Puntico para la... 405 kilocalorías. Se dice, no, pues al comer pan de queso de 100 gramos. Listo, con 5 pan de queso, ya que con todas las kilocalorías fermentados de forma ¿sí o no? ¿Cierto? Yo ya digo, ¿cuál es el problema de los 5 pan de queso? Que no le dan producir lo mismo de lípidos y de proteínas. No hay proporción. No, hay otro problema. Que uno no se porque es rápido. Que absorbe mucho más carbohidratos. Que eso es la energía que tiene el pan de queso. ¿Qué tengo que hacer con el pan de queso? Comérmelo. Y para comérmelo, para que los nutrientes se conviertan en energía, ¿qué se tiene que hacer? Digerirlo, absorberlo. Y en la absorción se pierde parte de esas kilocalorías. Por eso cuando uno come que un pastel, que aquí ya se pierde mucho. O sea, profe, no queda, esas kilocalorías. no queda nada prácticamente. De estos 98, ¿cuántos se pierden? 44. 49. Casi. No le da para el punto. De estos lípidos, ¿cuántos se pierden? 0.8. El 60. 0.4. Estas son las pérdidas. ¿Listo? Menos ya. ¿Y de esto cuánto se pierde? Digamos. Está debiendo. Y cero, Sí. Todo. Digamos que quedó ahí. 0.1. ¿Cuánto se pierde? Mientras se procesa todo lo que pasa. Conclusión. 392 dividido 2 de los carbohidratos del intestino saca 50, el otro 50. Esto no sigue aprendiendo. 392 dividido 2. 196 quedan en total después del IVA. ¿Esto cuánto queda? 40. Es decir, 4. 0.4. 4 Y el otro queda kilocalorías. 9. Y de estas 4 kilocalorías, ¿cuánto quedan en promedio? 3. Uy, 4 200 kilocalorías. Nada. Más o menos las kilocalorías reales que aportan un carbohidrato. Profe, no queda nada. Profe, ¿se hace sobre esas kilocalorías sobre los gramos? Con los gramos. No, usted Sobre los se, gramos. usted se come los copas de queso, queda bien. No, háganlo sobre los gramos. No sirve la mitad. Aquí de la mitad. No, porque dependiendo de los líquidos. Porque si vos tenés una ingesta de 1000 kilocalorías a expensas de la proteína y decís que se pierde la mitad de la degradación, ¿cuánto se pierde de ahí? 1000%. Desde 900 hasta 500 hay una gran diferencia. Y eso da como la diferencia entre un 5 y un 0 en el valor. Por eso les digo, descuéntenlo no del total, de cada alimento. No de cada gramo del alimento. Ya hicimos esto para el pan de queso. Lo mismo se hace para cada uno de los alimentos. No sea pandemia porque el pandemia se pone muy duro. Pero mira, te lo ponen más. Cada uno de ustedes haga por favor en este momento el cálculo del desayuno de hoy. Yo que desayuné. Yo no desayuné. El jugo
¿Y qué aporta el jugo? Profe, yo tomé un Gatorade esta mañana. Son vitaminas, ¿Qué aporta el jugo? Depende. Micronutrientes. Primero, un jugo tiene carbohidratos. Sí, tiene azúcar. Si tiene azúcar, tiene dos tipos de carbohidratos. La del azúcar y la de la fruta. Micronutrientes. Listo. La fructosa tiene un diferente aporte calórico al de la glucosa. Y yo que esta mañana me pegué una empanada, yo hasta vomito. ¿El chocolate qué tiene? Tiene Azúcar. carbohidratos. Tiene carbohidratos. Entonces el jugo usted tiene que ser muy cuidadoso. Si usted toma un jugo en agua de una fruta cítrica, tendrá mucha energía, tendrá mucho aporte de... Vitaminas, profe, no. ¿Qué está aportando? Si se lo toma con leche, lípidos, Y carbohidratos. ¿de dónde sacan la proteína que ustedes se toman para el gimnasio? Todo el que compra proteínas para el gimnasio, ¿no ha visto que últimamente De están la vaca. más caras? De la leche. ¿Por qué? La mayoría de ellos Tienen trae mucho algo que lípido. se llama la whey protein, que es la proteína de suero de leche. ¿Qué pasó? En Colombia estaban importando esa vaina, echándose la ¿Todavía? leche para hacerla rendir. Entonces todos los ¿Todavía? lecheros, La leche parte de del paro verdad. agrario, era porque todos los lecheros estaban quebrados porque ya no le compraban la leche. Entonces antes yo le compré a usted 100 litros de leche, ya le encuentro 50, le echo agüita y le echo esa proteína. Sal. Entonces la leche, no, hasta los de Final se estaban quejando porque le subieron los costos. Vean muchachos, un kilo de whey protein estaba costando hasta un tiempo antes de lo de TLC, 46. un kilo, 46 que tú vas a pelar. Un kilo está alrededor de 25 a 28 mil. Yo compré el que valía 200 y algo. Bueno, le sirvió, pues. Un kilo. Lo botó, lo botó. Yo con eso lo dejo más feo. Hoy en día, Pero alrededor de 38 a 45 mil pesos. Miren la diferencia de esa. Entonces la leche solo tiene carbohidratos o lípidos. ¿Qué tiene? Proteína. Pues ya sería. Tiene 6. ¿Cuánto leche cuánto tiene, profe? Un vaso generalmente son 250 mililitros. Tiene por ahí 6 de proteína. Una porción de arroz en promedio tiene entre 100 y 200 gramos. Generalmente es entre 100 y 125. Usted calcula que una libra de arroz para una persona que coma bien, exceptuando algunos casos que delataron por aquí, está alrededor de 125 gramos. ¿Listo? Un pan tajado, una tajada de pan está alrededor de los 10 gramos. Un huevo está entre de 30 y 50 gramos. Una tajada de quesito está alrededor de 20 y 30 gramos. No, yo Tajada, una lonchita, una arepa está en promedio 100 gramos. 100 gramos. Pues si es una arepa, si es de esas delgaditas, El queso no, mozzarella. si es una arepa una lonchita, de 2 a 3 gramos. me comí aguacate. Usted le pone 5 gramos. Pura grasa, amigo. Sí. ¿Las azucaritas qué son? Cereal. ¿El cereal qué tipo de carbohidratos? Principalmente carbohidratos de qué tipo? Sí. Fibra. ¿Y qué pasa con la fibra que yo me como? No se absorbe. No se absorbe. Por eso es que está el fitness. Su carita. Y el fitness. Como esa vaina, cague feliz y me engorde. Que no la aporta nada, entonces sí que derecho. ¿Para qué comer eso? No es que no aporte nada. Una comer, se le hambre como la. Claro, ¿por qué? Porque es que todo lo que entró, digestión plena. bendito sea todo lo que entra tiene que salir. En algún momento sale por CO2, Profe, la leche sale por la ahí, orina, sale la sed. Profe, eso que es la leche, que es en mililitros y eso en gramos uno que Un vaso de leche es alrededor de 200 mililitros. Usted más o menos calcula que son 200 gramos. Un mililitro usted
producción Porque más o tiene, menos gramos. pues tiene el azúcar y... Si está endulzante, si está endulzado, tiene eso. Es decir, tiene fruta. Ya me tienen listo de paquete por porción. ¿Cuántos carbohidratos, cuántos lípidos, cuánta proteína tiene? Si a usted le compra un paquete de Cheetos que trae 10 gramos, y el paquete de Cheetos me dice que ese paquete tiene 3 porciones y que cada porción trae 1 gramo de carbohidrato, 1 gramo de proteína y 1 gramo de lípidos. Listo. Si usted se come todo el paquete, pues tiene que multiplicar todo lo de cada porción por las 3 porciones. Todo por 3. Hola, 3. Listo. Probablemente, ¿cuánto traía los Cheetos de 10 gramos? 3 gramos de proteína, 3 gramos de carbohidratos y 3 gramos de lípidos. Pilas. Para eso, ¿qué necesita saber usted? Lo que hemos visto de toda la parte del curso de bioquímica. ¿Un huevo qué tiene? Si un huevo es una célula, ¿qué tiene que tener? Grasa. Todo. Tiene que tener grasa porque es la membrana. Tiene que tener proteínas porque las células funcionan con proteínas. Y tiene que tener carbohidratos porque el huevo tenía que tener energía. ¿Qué mayor cantidad tiene huevo? ¿Cómo? ¿Qué mayor cantidad tiene huevo? Generalmente la mayor cantidad del huevo está en las proteínas y en las grasas. Profe, Y lo más bajo es el ¿y el carbohidrato. huevo, o sea, hace mejor efecto crudo? ¿Crudo? Sí, crudo. Cocido, frito. Señores, La proteína es la clara. Silent please. La llaman. primera cosa, siempre tengo que saber cuál es la composición de los alimentos. Para eso, ¿cómo lo sé? Si no me lo sé, lo uso. Una tablita. No hay otro. Si yo estoy comiendo algo que viene en un paquete, lo puedo mirar y me va a decir la composición. Si yo estoy comiendo una fruta, una verdura, eso es lo listo, y si no sé, averigüe lo que es. Primera cosa. Segundo, acuérdense de las pérdidas. ¿Cómo calculo las pérdidas? Si yo tengo 1250 gramos de X alimento, ¿cuánto se pierde en la absorción? Lo primero que tengo que saber es que si es proteína, pierdo un 10%. Si es carbohidratos, Si es carbohidratos, pierdo un 60%. Si es lípido, los lípidos. pierdo un 60%. De estos 1250 que me aporta un alimento, yo tengo que saber cuánto es aquí, cuánto es aquí y cuánto es acá. Digamos que esto era 1250 de un pan. Si tiene El pan. mantequilla, si es solamente 1250 pan con mantequilla y quesillo. jamón. Y son 1250. Para Entonces, el pan va a tener 200 gramos. carbohidratos y lípidos. La mantequilla, lípidos y lípidos. Y el quesito, proteína Y lípidos. y lípidos, porque viene la leche. Tiene grasa. ¿Listo? Y ahí se les saca. Entonces, vea, generalmente de todo esto, de un pan que me aporta 1250, si tiene mantequilla y quesito, ¿será que es una rebanadita de pan con una tajadota de quesito? No, profe. No, Es más Y poquito. quesito también. listo. ¿Qué debe ser? Que probablemente estos 1250, 1000 vengan de los carbohidratos, unos 10 vengan de acá. Pongámosle que la mantequilla estaba aportando 20 gramos. 150, que el quesito estaba aportando 50 y que los lípidos del quesito 40. Ahí está. 1250. ¿Cómo calculo las pérdidas?
multiplico por los porcentajes de pérdida. El resto. Entonces, yo cojo cada uno de estos valores. Los carbohidratos del pan, pues una queso, 100. 4.000. cualquiera. 4.000. Generalmente el quesito es más graso. Pan 10%. 4.000. 4.000. Carbohidratos son. El pan, 4.000. 1000 gramos, me está aportando 4000 calorías. Pues si me comí un kilo de pan. Pero estas 4000 calorías, 50. El 50%. ¿Cómo calculo un 50%? Eso. Multiplico 4000 por 50 kilos por 100. Quito. Dividido 100. Sí la cojo, de la mano. 200. Parece bien. Total, Pues, ¿qué pasa con 100? 2000 de pérdidas. ¿Cuánto me aporta el pan? 2000. Pilas, un kilo de pan. Entiendo. Ah, entonces. Pero además dijimos, los No, hay kilos mucho del papa que pan lo sobramos. Son mucho pan. son 10. ¿Cuánto me van a aportar? 90 kilocalorías. Como el De chile esas de 90 marihuana. kilocalorías, ¿cuánto se pierde? 60%. ¿Cuánto es el 60%? 6 por 9, 63. ¿Cuántas me quedan? 27. Profe, ¿qué hizo ahí? Y lo dividió. ¿Qué pan? No me expliques. Profe, ¿qué hizo? Y después qué. Punto ahí, por favor. 90. Si hubiera sido de 3 cifras, la multiplicación hasta esto. Multiplicó 90 por 60 y lo dividió ¿Qué entre dice? 100. 90 por 60 Dividido entre 100. es lo mismo que quiso. No, yo multiplico la realidad, no. Pues 24. ¿Por qué 100? eso es lo que está. Porque 100. Esa es una operación, huevo. Esa es técnica. Los ceros que hay abajo se pueden cancelar la más simplificar la Es que sí. ¿Por cuánto? ¿Qué se divide Por en 4 100? Anotado, ya la tengo aquí. Yo mucho muestro. Mucho me tengo que grabar con unos tombos, hay más palabras por allá. Voy a jugar con unos tombos. La más pata. Y así sucesivamente. Ya se sucesivamente. Ya, claro. Y pues, ¿saben? Para si no sabemos si no le vamos a sacar el por ciento. Obviamente, esa es la ley. Así. Así está, pues, así está. ¿Listo? No, eso es lo que Aprendí. La ley del taller. Ya aprendimos, ¿Qué vamos a hacer? De la nuestra. Cada uno va a coger su almuerzo, su comida de todo un día y va a contar eso. No, deja Va a país. contar qué comió, pregunte cuántos gramos está comiendo, si se comió algo de un paquete, mírenlo, si se comió una tajada de pan, vaya al pan tajado, mire las características del pan tajado, cuánto es una porción, cuánto es eso, para que ustedes hagan el cálculo. ¿Qué quiero, muchachos? Que ustedes aprendan a sacar estos cálculos y dentro de 8 días vamos a empezar a ver es cómo a partir de eso come, si uno come mucho y todo lo que pierde uno. puedo calcular lo que está consumiendo en la dieta. Vamos a incorporar el concepto de cuánto necesito de más comer por de el Lo que come no ejercicio. importa porque lo que les sacan Ese es el cuarto elemento, tercer elemento que vamos a ver. Vamos a ver dentro de 8 días. ¿Qué necesito dentro de 8 días para cerrar este tema? Que todos tengamos los valores o tengan las preguntas sobre
Porque es la última vez que El vemos. limpio es el que menos se Y pierde. aquí ustedes vuelven a ver esto en el trabajo final cuando me lo estén presentando y en el examen final. ¿Saben? Eso hay un teacher. Solo el almuerzo. Todo el día. Oiga, y el limpio es la que más se pierde, weón.